¿Te cuesta memorizar la información para tu examen? ¿Sientes que por más que lo intentas no eres capaz de recordar y plasmar la información sobre papel? Pues estás en el sitio correcto. En este vídeo te voy a enseñar cuál es la mejor forma para afrontar un examen según la neurociencia. Y es que muchas veces afrontar el temario y el examen en sí puede llegar a ser muy caótico y muy estresante. Sin embargo, puedes dejarte ayudar por lo que se conoce como neurodidáctica, una disciplina que combina a la perfección los conocimientos de la neurociencia, la psicología y de la educación. Es obvio que las generaciones actuales están creciendo en un entorno marcado por la inmediatez y la tecnología. Es por eso que las tradicionales metodologías educativas basadas en la repetición constante y el subrayado sin comprensión se han quedado obsoletas. Y en consecuencia, la motivación durante la vida académica ha decrecido. Ahora bien, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que no hay técnicas y estrategias para obtener los resultados deseados? ¿O que por mucho que lo intentes seguirás obteniendo los resultados obtenidos hasta ahora? Bien, yo soy Lucas Pedicato, graduado en Psicología y especializado en técnicas de estudio, y en este vídeo te voy a enseñar los 10 hábitos que según la neurociencia te van a ayudar a estudiar para cualquier tipo de examen. Y para hacerlo, como te he dicho anteriormente, me gustaría introducir los conocimientos de la neurodidáctica. Esta se basa en entender el funcionamiento y la forma en la que el cerebro aprende para hacer que la comprensión y la consolidación de la información sea mucho más sencilla. Y lo que propone es lo siguiente. En primer lugar, márcate retos desafiantes, pero a la vez realistas. Estudiar y en general aprender pueden llegar a ser actividades un poco estresantes, más aún cuando no se cuenta con un método bien estructurado. Y así sucede específicamente cuando las demandas de la tarea superan a los recursos que tenemos para afrontarla. Es precisamente en estas situaciones cuando podrás sentirte estresado, colapsado mentalmente e incluso bloqueado. Pero también pasa la inversa. Si los objetivos son fácilmente alcanzables, seguramente te vayas a sentir aburrido y con la sensación de que no exprimes el potencial tuyo al máximo. Así pues, y muy importante, asegúrate de encontrar el equilibrio entre las demandas de la tarea y los recursos que tienes para poder afrontarla. Y a la hora de estudiar, esto se traduciría en dividir el temario general del examen en apartados y subtemas más cortos y otorgarles el tiempo y el esfuerzo necesario, teniendo en cuenta que algunos serán más complejos y otros más sencillos, y que algunos serán mucho más técnicos y otros mucho más dinámicos, y que por lo tanto deberás destinar bloques de tiempo diarios para adquirir y comprender esa información con el tiempo suficiente como para poder consolidarla, evitando así ir corriendo y con todo tipo de prisas los días previos al examen. De lo contrario, y tal y como podrás ver en el vídeo que te dejo aquí arriba, la curva del olvido va a impedir 100% que puedas llegar a consolidar la información a largo plazo. En segundo lugar, emociónate mientras estudias. Y no estoy loco. Sé que la mayor parte de las veces es muy complicado emocionarse y más positivamente en época de exámenes. Pero es que está más que demostrado que las emociones tienen un papel muy significativo a la hora de recordar la información. Y es que seguramente si te pregunto cómo fue el mejor día de tu vida o por lo contrario el peor día de tu vida, no tardes más que 5 o 10 segundos en acordarte y poderme describir perfectamente cómo se dio ese día. O incluso la última vez que lloraste o que fuiste extremadamente feliz. ¿Verdad que te acordarías sin ningún tipo de problemas? ¿Y qué crees que hace diferente el hecho de recordar estos días específicos respecto a no recordar un día cualquiera? Pues básicamente que la primera situación alberga una gran carga emocional, mientras que la otra no. Así pues, a la hora de estudiar la información del temario, trata de asociarla directamente con situaciones surrealistas, ridículas y muy graciosas. Es decir, que te despierten algún tipo de emoción. Trata de transformar esa página infumable en aquella increíble historia donde los personajes son inconfundibles y donde la trama sería digna de una comedia de éxito. De esta forma, las emociones estarán jugando a tu favor y lejos de incrementar tu estrés y ansiedad, te ayudarán a consolidar la información y a reducir tus nervios. O en palabras más técnicas, las emociones te ayudarán a aprender de forma más significativa, ya que estarán intensificando la actividad de las neuronas y la conexión y relación entre ellas. En tercer lugar, prueba todo lo que puedas hasta dar con la tecla. ¿Te suena de alguna cosa la conocida frase de si haces siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes? Pues aquí sucede lo mismo. Si hasta ahora has estado usando las típicas técnicas como el subrayado sin comprensión
o la lectura repetitiva y de forma infinita, no esperes obtener resultados diferentes. Solo te queda una opción y es cambiar tu metodología de estudio actual. Así pues, no tengas miedo de probar todas las metodologías y técnicas de estudio existentes y por existir hasta encontrar aquella que se adapte perfectamente a tu forma de estudiar, tanto para organizar tus sesiones de estudio como directamente para memorizar la información. Y algunos ejemplos de estrategias muy efectivas son la técnica Pomodoro y la técnica de Feynman. Y te las dejo también aquí arriba para que puedas descubrir sus increíbles beneficios. Mientras que la primera combina consecutivamente los tiempos de trabajo con los descansos, favoreciendo así una mayor productividad y rendimiento, la segunda te ayudará a comprender profundamente aquello que estás leyendo y, en consecuencia, a poderlo recordar a largo plazo. En cuarto lugar, involucra todos tus sentidos. Como bien sabrás, tus sentidos sensoriales, es decir, la vista, el oído, el olfato, el gusto e incluso el tacto, son las principales herramientas para interpretar toda la información captada del entorno. Así pues, como mayor cantidad de fuentes de información puedas tener sobre un objeto o sobre una situación, mucho mejor lo comprenderás. Y de la misma forma, a la hora de estudiar, como más fuentes diferentes puedas usar para transmitir la información, más se te quedará y mejor la comprenderás. Al usar varios canales sensoriales, la información percibida se asocia entre sí y se alberga en más zonas cerebrales conectadas entre ellas. Así pues, y si por ejemplo tuvieras que estudiarte todos los países que formaron parte de una determinada guerra, podrías hacerlo de la siguiente forma. En primer lugar, por ejemplo, intentar ubicar dónde está cada país en el mapa, usando así el canal visual. En segundo lugar, ir repitiendo en voz alta para así escucharte, usando el canal auditivo, todos los países que formaron parte de esta guerra. Y en tercer lugar, y por ejemplo, poder ir repitiendo todos estos países mientras los sigues viendo en el mapa a la vez que vas caminando, implicando así el recurso kinestésico. En quinto lugar, déjate recompensar por todo lo conseguido. Como bien sabes, cada vez que alcanzas un objetivo por el cual has luchado, experimentas una sensación de placer y bienestar. Y esto se debe, entre otras cosas, a la liberación de un conocido neurotransmisor que se llama dopamina. El saber tomarte un tiempo para agradecer lo alcanzado y premiarte por los recursos invertidos ayudará a reprogramar tu cerebro. En vez de estudiar por estudiar, sabrás que lo estás haciendo porque cada pequeña victoria te acerca mucho más a tu objetivo principal y que posteriormente te lo podrás ir recompensando en forma de salir con los amigos, en forma de ir a tomar cualquier cosa o incluso con cualquier capricho que a ti te pueda apetecer. De esta forma, y muy importante, le haces entender a tu cerebro que no es tan importante el destino final o el objetivo final, sino también todo el proceso y el trayecto que te va a llevar hasta él. En sexto lugar, no te adaptes a la información, sino todo lo contrario, haz que ella se adapte a ti. En multitud de ocasiones te habrá pasado que por muchas veces que repites el temario no comprendes nada. Tratas de memorizarlo todo para probar, pero te das cuenta que en realidad no lo estás comprendiendo. Mi consejo personal es que al principio del estudio dediques un tiempo para traducir todo lo que estás leyendo en vocabulario comprensible para ti. Y para hacerlo, una forma posible será que te leas todo el temario al principio de todo y que posteriormente seas capaz de explicárselo con tus propias palabras a un amigo o cualquier persona de tu familia. Si esa persona es capaz de comprender lo que le has dicho, a priori sin saber nada sobre ese tema, habrás conseguido tu objetivo. El hecho de ser capaz de hacerlo con tus propias palabras ya será un primer indicador de que vas por buen camino. Además, este trabajo inicial va a facilitarte muchísimo el posterior recuerdo, memorización y consolidación a largo plazo de la información. En séptimo lugar, atribuye a toda la información un para qué. A menudo, entre los estudiantes nos formulamos preguntas como ¿y para qué me va a servir esta información? O también, ¿qué clase de aplicación le podré dar a todo esto? El hecho de no encontrar una aplicación y utilidad para un determinado conocimiento a veces te puede conducir a la desmotivación y a la sensación de estar perdiendo el tiempo. Pero es que la verdad es que la mayor parte de las veces que estudies podrás ser capaz de sacar algo positivo. Ya sea porque en un futuro lo vas a usar directamente, ya sea porque te quieres sacar un dinero y le vas a dar esas clases a tu vecino y tendrás que conocer este temario, o sea porque en un futuro próximo o no tan próximo tengas un hijo a quien poderle explicar toda esta información. Da igual el motivo, pero si eres capaz de resignificar el para qué de la información que estudias, estoy muy seguro que serás capaz de consolidarla y recordarla a largo plazo. Y de aquí la gran importancia de poder conectar lo que estudias con tus vivencias personales.
Este tipo de asociaciones te permitirán retener el aprendizaje durante largos periodos de tiempo. Y como bien dicen, el saber no ocupa lugar. Así que no sufras por no entender algunas cosas, porque probablemente en unos años podrás conectarlas y darles una utilidad. En octavo lugar, intenta estimular siempre tu creatividad. La curiosidad suele ser una de las motivaciones principales a la hora de seguir aprendiendo, y la verdad es que te vuelve mucho más receptivo a la hora de adquirir nueva información. Te predispone y te prepara para hacerlo. Y es que nuestro cerebro posee un mecanismo innato para reaccionar ante la novedad. Es un componente evolutivo que conlleva conocer mejor lo que acaba de aparecer y te prepara para el aprendizaje. Así pues, y a partir de ahora, trata de dedicar tiempo a cuestionártelo absolutamente todo, a salir de tu zona de confort y de tu rutina, a explorar tu entorno y a dedicar tiempo a tus hobbies y a averiguar qué te interesa y todavía no has podido hacer. La suma de todas estas cosas te mantendrán activo, ágil mentalmente y siempre preparado para adquirir nueva información. En noveno lugar, estimula constantemente tu cerebro. Está más que demostrado que al cerebro le motivan los cambios. Y es que lo desconocido estimula tus redes neuronales. Por lo tanto, los ambientes interactivos y que van cambiando constantemente van a estimular tu curiosidad y a la vez van a facilitar tu aprendizaje. Y un ejemplo sobre este punto es la importancia que supone no solo estudiar de forma individual, sino también hacerlo de forma grupal. La propia interacción con los compañeros, el hecho de que se aprenda de forma dinámica y la inclusión de emociones positivas y de un feedback constante por parte de todos, va a facilitar la comprensión, el recuerdo y la consolidación de la información. Y en décimo y último lugar, identifica tus puntos fuertes y sobre todo, aprovéchalos. Hasta ahora siempre se ha dado más importancia a lo que no hacemos bien o a lo que se podría mejorar. Y la verdad es que es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ya que para crecer y evolucionar hay que refinar tus habilidades. Pero ¿y qué pasa con tus puntos fuertes? ¿Por qué no le damos tanta importancia? ¿Por qué se tiende a ignorar lo que hacemos bien, pero en cambio dar tanta importancia a lo que no hacemos tan bien o hacemos mal? Cuando en realidad muchas veces serán precisamente estas habilidades que mejor se te dan las que compensen los resultados de aquellas que no se te dan tan bien. Así pues, será de vital importancia que seas capaz de detectar qué se te da bien y qué deberías mejorar. Que compenses tus debilidades con tus puntos fuertes y que poco a poco, con el paso del tiempo y con aprendizaje, puedas llegar incluso a transformar tus debilidades en tus puntos fuertes. Al final, el objetivo principal siempre será el mismo: ser lo más completo posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría agradecerte tu tiempo invertido y que me puedas dejar aquí en comentarios si ya conocías estos puntos y estos hábitos y si incluso ya estás aplicando alguno de ellos. O si incluso te gustaría que hablara de algún otro tema en específico, que me lo dejes también aquí en comentarios y que le podamos dar una vuelta. Y si te gustaría seguir conociendo tips, estrategias, técnicas y hábitos para seguir aprendiendo de forma más rápida, pero sobre todo de forma más significativa, no dudes en dejarme un like y de suscribirte.